Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Pues que ese gozo que ustedes sientan en este momento se vea reflejado y saluden al hermano que tienen adelante. Dele un fuerte apretón de manos y dígale: Dios te ama, hermano, sin importar tu pasado. Iglesia, les hago una pregunta. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos avanzar en nuestra vida cristiana cuando nos sentimos enlodados, empantanados por algo que está en el pasado o por algo que nos está sucediendo en el presente? ¿Han sentido eso? Podemos decir que a lo largo de nuestra vida hemos tenido situaciones y momentos muy bonitos, positivos, pero también nosotros, si recordamos y hacemos memoria, tenemos tiempos difíciles, tiempos negativos, tiempos que nos duelen, ¿verdad? Y es que estos tiempos nos marcan nuestra vida. Ahora, si nosotros ponemos estas dos situaciones que llegan a nuestra memoria y las ponemos en una balanza, en su propia balanza, díganme ustedes, por una parte, todas las cosas negativas que han pasado en su vida y que ustedes puedan albergar en su corazón. Y por otro lado, todas las cosas positivas que ustedes alcancen a recordar. Díganme ustedes, hacia dónde se haría la balanza, hacia dónde se recarga, qué pesa más en su vida, las cosas negativas o las cosas positivas, ¿verdad? Y esto en nuestro día andar no lo pensamos, pero lo sacamos afuera, sin ni siquiera que nosotros nos demos cuenta. Esas cosas, esas maletitas que andamos cargando, cuando nos relacionamos con nuestros semejantes, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, salen y esas cargas que llevamos se ve traducida en nuestra forma de hablar, porque de nuestra boca habla de lo que trae el corazón. Así que nosotros sabemos que esas cosas como cristianos, alguna pelea que hayamos tenido en nuestro pasado, con nuestra familia, ¿sí?, aquella situación difícil que nos haya marcado, la pérdida de un trabajo, de un negocio, la pérdida familiar, un divorcio, todo aquello que nos ha marcado en nuestra vida, son situaciones que las tenemos que trabajar, son situaciones que se las tenemos que ofrecer a Dios para que nosotros podamos seguir avanzando en el propósito que Él tenga en nuestras vidas. Entonces, hermanos, si ustedes voltean a su pasado, ¿hay alguna situación, hay algún recuerdo que les duela? Fíjense que tenemos la tendencia de culparnos por lo que nos ha pasado, por las adversidades que generan nuestra vida. Y no solo eso, en la actualidad seguimos masticando, seguimos rumiando lo que pudimos o no pudimos haber hecho. Entonces, hermano, hermana, ¿cuántas veces tu pasado no te ha permitido tener la confianza en Dios, caminar en su palabra y conseguir el propósito que Él quiere? Recordemos que Dios tiene un propósito y que tiene elegido desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Así que hoy vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a ver cómo las marcas de nuestro pasado no influyen en nuestro futuro, porque Dios ya tiene preparado un futuro para cada uno de nosotros, independientemente de nuestro pasado, sin importar de dónde vengamos, cuáles sean tus orígenes,
cuáles sean tus errores de ese pasado, todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y hay que tomarnos de la mano para asistir a ese llamado. Y eso lo vamos a lograr cuando perdonemos, cuando hagamos lo correcto, cuando nos tomemos de la palabra. De la misma forma que lo hizo el juez de Israel, Jefté. Así que vamos a ver la enseñanza que tiene preparada Dios para hoy, para cada uno de nosotros, mediante este juez Jefté. Por favor, les voy a pedir, abran sus Biblias. Y quiero decirles que para este estudio, la Biblia marca un capítulo y medio. En total son 53 versículos lo que nos habla de Jefté, ¿verdad? Y sin embargo, vamos a tomar solamente 16 versículos, de manera alternada, en 3 etapas. ¿Sí? Y esto es porque contiene las partes importantes de su palabra. Así que dispongan su corazón y vamos a leer la palabra de Dios en Jueces, capítulo 10, versículos del 6 al 8, ¿verdad? Esa es la primera parte, luego nos vamos a ir al capítulo 11. La palabra de Dios nos dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Ahora, hermanos, vámonos al capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, por favor. La palabra de Dios nos dice: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andado el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe.
Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Finalmente, vámonos adelantito en ese mismo capítulo 11, los versículos 32 y 33, por favor, que nos dicen: y Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar para que esta palabra pueda ser entendida y pueda ser almacenada en nuestros corazones. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a pedirle a nuestro bendito Padre, Señor, tú que eres el Rey de la Misericordia, Padre mío, en esta tarde hermosa, Padre Santo, Señor, te pedimos que puedas derramar tu Espíritu Santo entre nosotros. Que esta palabra tuya que vamos a leer, Padre mío, Señor, pueda ser de edificación para nuestra vida cristiana. Bendito Padre, te pedimos que abras nuestros oídos, Padre, que abras nuestra mente y sobre todo que abras nuestro corazón endurecido, Padre. Que esta palabra la podamos llevar a nuestro lugar más preciado, que es nuestra familia. Que la podamos llevar a nuestro trabajo, Padre mío, y que podamos ser luz y sal, como tú lo has querido y es conforme a tu propósito. Bendito Dios. Señor, te pido permiso para compartir tu palabra. Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, quien pueda derramar a nuestros hermanos, Padre. Que sea derramado entre nosotros. Recibimos tu palabra con toda humildad, que es la que nos dice quiénes somos, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Confesamos que solamente por medio de tu palabra es que podemos transformar nuestra vida. Es por medio de tu palabra que podemos transformar nuestro pasado. Bendito Dios, que se haga viva en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con esta serie que hemos ya llevado algunas semanas atrás, que se llama Recobrar y Restaurar. Recobrar y restaurar. Y continuamos haciendo este recorrido por el libro de Jueces. Y el título de esta prédica se llama Un llamado para dejar tu pasado. Vamos a seguir profundizando cómo el pueblo de Israel tiene ciclos desoladores de desgracia y tragedia, tanto moral como espiritualmente. Y en esta primera parte vamos a abordar el primer punto, que es apartados de Dios. Vamos a recordar que todo esto que le sucede al pueblo de Israel nuevamente es generado por no seguir las instrucciones que Dios ya les había encomendado desde Moisés hasta Josué, desde Abraham, y entonces ellos hacían lo que bien les parecía. La palabra de Dios nos dice en Jueces 11, 32 y 33. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Así es como el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvían a la idolatría y adoraban ya no a Baal. Parecía colección de dioses. Adoraron a muchísimo más dioses. A los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón, de los filisteos, como si su principal negocio fuera la importación de dioses. Y dejaron a un lado al Dios de Israel. No solamente no lo dejaron, como por secuencia ya no le servían.
Y esto desagradó completamente a Dios, enojándose contra ellos y mandándoles un juicio inminente. Pero, hermanos, ¿cómo es que el pueblo de Israel dejó de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que llegamos a dejar de escuchar la voz de Dios? Pues como hemos dicho en prédicas pasadas, se apartan de sus enseñanzas, dejando de transmitir la palabra a nuestras generaciones venideras, haciendo y poniendo un pie en el mundo y haciendo lo que uno mejor piensa que es mejor para nuestra vida. Y qué peligroso es esto, hermanos, dejar de lado la relación que tiene uno con Dios, apartarnos y no querernos someternos a su voluntad, no querer ser obedientes a sus mandamientos y tener en cambio pereza espiritual, porque comenzamos sutilmente a dejar de orar, comenzamos sutilmente, de pronto la Biblia la abrimos cada 8 días, dejamos de asistir semanalmente a la iglesia o dejamos de asistir a los eventos que tenemos aquí. Y es que en ese momento el Señor voltea su rostro cuando nosotros comenzamos a pecar, porque nosotros lo estamos pidiendo voluntariamente, porque nosotros caemos en pecado. Y es que el pecado y Dios no pueden estar juntos. Y por consecuencia nosotros sufrimos la consecuencia que es el sufrimiento de nuestros actos. Sentimos un hueco, sentimos la ausencia de nuestro Señor. Sin importar los logros que tengamos en nuestra vida, sin importar que hayamos terminado una carrera, sin importar que tengamos éxito en los negocios, vamos a experimentar un hueco en nuestra vida, que es la ausencia de Dios. Y de esta manera, apartados de Dios, pues no podemos ver ni escuchar los planes y los propósitos que tiene Él para nuestra vida. Por eso hay que estar muy conscientes en el lugar que estamos y en la situación en la que nos encontramos. Porque actualmente en el mundo existen muchas distracciones, así como el pueblo de Israel en aquella época estaban rodeados de naciones que lo impulsaban a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. De la misma manera, el día de hoy, nosotros estamos rodeados también de tentaciones que nos apartan de Dios y nos apartan de su Espíritu Santo. Y solamente por dar un ejemplo, el día de hoy les voy a decir que la mayor tentación que ha existido en la humanidad, la tenemos aquí en nuestro celular. ¿Sí? La mayor tentación está en tu dispositivo móvil, porque estamos atentos a él. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta que siempre le ponemos toda la atención en el momento que suena, que nos llega un mensaje? En cualquier situación, él está por encima, independientemente si estamos en una junta de trabajo, independientemente si estamos en una reunión familiar, o si estamos con nuestra esposa, nuestra familia, con nuestros hijos compartiendo, Él tiene una atención especial. Así nos encontramos descansando, Él está ahí en nuestra mano, o Él va a estar ahí en nuestro bolsillo o al lado, en su bolsa, en un buró. Y es que existe un alto porcentaje de miembros de otras iglesias que donde incluso en el baño meten su celular y están ahí explorando, informándose de lo que sucede en otras partes. Incluso en el culto hay situaciones o hay hermanos en otras iglesias que dentro del mismo culto, cuando la atención debe estar completamente dispuesta a nuestra mente y nuestro corazón a escuchar la palabra, está dispuesto a la atención de este dispositivo celular. Así que sí, hermanos, seamos conscientes de que tenemos esa distracción, que puede por otro lado convertirse como una herramienta, porque ahí están nuestros devocionales, ahí tenemos la palabra, tenemos la Biblia, tenemos reflexiones, tenemos las alabanzas,
Pero ¿cuántas veces nosotros ocupamos ese tiempo para ponerlo en balanza nuevamente? ¿Lo dedicamos cuánto tiempo para escuchar la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo lo dedicamos para la distracción, para la ociosidad, para poner un pie en el mundo? Para el pueblo de Israel, Dios los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y los quebrantaron por 18 años. Cuando ellos estaban ya en su dolor, volvían y clamaban a Dios. Y el Señor los ayudaba mandándoles jueces nuevamente. Después de los jueces de Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tolai y Jair, llegó el juez Jefté, el octavo juez de Israel, y Dios lo mandó para salvarlos de sus opresores. Y aquí vamos a abordar el punto número 2, que es nuestro pasado. Para ello vamos a ver cómo Jefté, el octavo juez de Israel, que gobernó sobre Israel sobre 6 años, y Dios lo respaldó en todas las cosas que hacía. Preguntémonos, ¿cómo fueron sus inicios? No le fue fácil, le fue muy difícil, incluso le fue doloroso. Dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 11, del versículo 1, 2 y 3. Nos dice que Jefté, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galat, pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Gracias, hermano. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefté era galadita. Nos dice la palabra que era un hombre esforzado y valeroso. Repita conmigo, ¿cómo era? Esforzado y valeroso. Y él nació en esa área de la tierra de Galat. Pero su vida en sus inicios le fue difícil y fue dura. Su madre, dice la palabra, era una ramera, era una prostituta pagana. Viendo, además, sus orígenes venían de un padre de nombre Galat, que significa duro. Y es que cuando hablamos de dureza, ¿qué pasa cuando tenemos un corazón endurecido? Cuando tenemos un corazón rígido, que es tosco. Imagínense nacer en un hogar donde tu madre es ramera y donde tu padre, más allá de abrazarte y consolarte, es duro y tosco. Su padre era un irresponsable y era adúltero. Su madre era una persona que tenía un futuro con muy pocas expectativas. Por ende, era una mujer de la vida galante. Su madrastra seguramente estaba frustrada por la infidelidad de su esposo, y sus hermanos fueron egoístas, que lo miraban como un intruso de la familia. A veces nosotros miramos nuestra procedencia, hermano, donde nuestros padres nos trataron mal, donde nos golpearon y nos corrieron de casa seguramente, o fuimos huérfanos y no tuvimos hogar. Y entonces nos justificamos y podamos llegar a tener pensamientos y lleguemos a decir que uno no puede tener un buen futuro. Si nacimos en un hogar con mucha escasez de recursos económicos, si tú naciste en un hogar deficiente del amor, de la palabra y la presencia de Dios, si tú naciste en un hogar lleno de carencias, lleno de problemas, bueno, hermanos, no eres culpable. Repita conmigo, no soy culpable.
Y Jefté no era culpable del lugar donde él había nacido. Venía de una situación familiar muy dolorosa, porque fue una persona que sufrió rechazo desde el vientre de su madre hasta ser mayor de edad. Sin duda, cuando Galaad, su padre, supo que la ramera que él frecuentaba estaba embarazada de él, sin duda alguno rechazó la paternidad de aquella criatura que llevaba en su vientre, porque cualquier hombre podía estar con aquella mujer, y Galaad no iba, o no cualquier hombre iba a querer esa situación. Asimismo, el embarazo para su mamá era un estorbo por la profesión que ella desempeñaba. Conforme fue creciendo, Jefté experimentó el rechazo de su madrastra, ya que sin duda alguna ella estaba herida porque solo experimentó la infidelidad de su esposo. También tuvo que lidiar con el fruto de su adulterio. Los hermanos de Jefté fueron otros también que le rechazaron, debido a que no lo consideraban de la familia por tener una madre ramera. En lugar de cobijarlo, pues ellos hicieron lo contrario. Lo echaron fuera de su casa, le dijeron: vete porque no vas a tener ni parte ni suerte en nuestra heredad. Vete de aquí, le dijeron. Y pues Jefté no era culpable de nada de eso. Así como nosotros no somos culpables del entorno familiar de donde procedamos, aunque estén lleno de las circunstancias que ustedes quieran experimentar. Fíjense que el grave problema es que seremos culpables si nosotros terminamos de la misma manera como nacemos. Ahí está el problema, hermanos. Si nosotros nacimos en un hogar donde hay carencia y ya pasaron 20, 30, 40, 60 años y terminamos igual de carentes, ¿sí? Es correcto, somos culpables, porque tenemos toda una vida para hacer un cambio. Tenemos toda una vida para buscar de Dios y darle otro enfoque a nuestra vida. De la misma manera, cuando Jefté fue echado de su casa, huyó, pues Jefté se fue a la tierra de Tob, rechazado por su familia. Ahora, hermanos, trasladémonos a ese momento. ¿Cómo se sentía Jefté? Huyendo. Diga, salió huyendo. Y cuando tuvo que llegar a esta otra ciudad, sorpresa, porque la gente con la que comenzó a rodearse no eran gente con buen propósito, no eran personas que lo instruyeran, que lo podían motivar a ser una mejor persona, a ser diferente. No, eran personas ociosas, así como dice la palabra. Hermano, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en esa situación? ¿Qué harías tú si fueras Jefté? ¿Cómo responderías a tu vida misma si fueras rechazado por tu familia? ¿Te dejarías llevar por el resentimiento? ¿Te dejarías llevar por el dolor que te ha producido la vida? ¿Tendrías odio? ¿Te sentirías fracasado? Fíjense que es una realidad que el sentimiento de rechazo crea en nuestros corazones heridas muy profundas que vamos llevando y arrastrando a lo largo de los años. Va dañando nuestra autoestima. Una persona que ha sido rechazada desarrolla sentimientos de inferioridad, los cuales no permita que cumplamos el plan que Dios quiere para nuestra vida, el cual es que tengamos vida abundante. Y es que el resentimiento es uno de los problemas que más afecta a las personas, debido a que somos heridos por el rechazo, por el maltrato, por abusos, por la traición, entre muchas tantas cosas. El resentimiento es como un veneno que contamina nuestra alma. Llenamos nuestro corazón de amargura.
Y tengamos cuidado con la amargura, hermanos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque el brote de raíz de amargura nos estorbe en nuestro vivir y por esto muchos sean contaminados. Jefté manifestó esos resultados del rechazo. Cuando Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, se juntó con hombres ociosos, los cuales salían con él, dice la palabra. En su destierro, él había sido así como algo como un capitán de los bandidos. Cuando fue echado por sus hermanos, su juventud y su espíritu animoso no le permitió mendigar, sino que vivió de la espada. Muchas otras personas con las que Jefté se juntó, era gente que no tenía un buen futuro, hombres ociosos, vagos, aventureros y sin escrúpulos, que no tenían nada que perder. Quizás habían derrochado lo que tenían y ahora se dedicaban a la vagancia. No se dice en la palabra si robaban o no, pero era lo más probable que sí lo hicieran para poder sobrevivir. ¿Y saben qué? Este era el hombre que Dios iba a poner para que salvara a Israel. Así que el punto es que el pueblo de Israel estaba siendo invadido por los amonitas, por los hijos de Amón. Vámonos a la palabra de Dios en Jueces, capítulo 11, versículos 5 y 6. Y la palabra nos dice, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y podemos ver que esta invitación, que llegan los sacerdotes personalmente con Jefté, pues era algo importante. No enviaron un recado, sino que fueron personalmente a verle. Dice la palabra que Jefté era un hombre valeroso y esforzado. Y es así como Dios va preparando con frecuencia los hombres a quien Él destina para un servicio importante. Y hace que los apuros por los cuales han pasado les saque provecho. Porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Y así es como Jefté, aquel hombre que había sido despreciado, aquel hombre que había nacido de una mujer adúltera, aquel hombre que tenía hermanos y los habían echado, que había sido menospreciado por su familia, llegaba a su tierra Galaad, su fama de ser valeroso y esforzado. Y ahora estaba frente a los ancianos de Galaad. Ellos estaban dispuestos a darle la autoridad como jefe de Galaad. Y podemos ver que en el trato que hace con ellos, después de todo lo que sufrió, podemos ver que es como cuando Dios perdona al pueblo de Israel por todas las ofrendas que les había hecho. También Jefté perdonó y les hizo una pregunta muy apropiada. Les dijo, si vuelvo vencedor, ¿seré yo vuestro caudillo? Es como si dijera, si con la bendición de Dios les libro de la opresión de los enemigos, ¿me van a dejar que los guíe? ¿Me van a dejar que los mande? La misma pregunta sería para nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos creyéndole. Y en ese creer está nuestra obediencia, ¿verdad? Porque si tú no le crees, no le eres obediente. Entonces, si tú no le crees, no te sometes. Porque Él pide que cargues tu cruz y Él nos dice, sígueme. La pregunta es, ¿estamos permitiendo a Jesús que gobierne nuestras vidas? ¿O queremos vivir una vida agradando a este mundo? Entonces,
Los ancianos le responden a Jefté inmediatamente que sí. Les dice los ancianos a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Dirígenos en la guerra y mándanos en la paz. Así que Jefté reconoció a Dios y lo puso como testigo del trato que había hecho con los de Galaad, repitiendo todas las instrucciones delante de Jehová en Mizpá. Y vamos a ello abordar nuestro punto número 3, que es por fe. Fíjense que de la misma forma que Jefté tuvo su vida, podemos ver algo semejante que ocurrió con Josué, con José, con Moisés y con David, los 3 pastores más eminentes de Israel, quienes fueron maltratados por hombres antes de ser llamados por Dios y poder cumplir los propósitos que tenía con cada uno de ellos. Jefté tuvo fe. Repita conmigo: tuvo fe. Hizo lo correcto, perdonó y tuvo un liderazgo que asumir, un propósito que seguir para la obra de Dios. Por la misma fe, no permitió que el entorno modificara su forma de ser, ni de la familia que él estaba formando. Y fíjense, hermano, y es que el éxito para Dios no es lo que uno posee, no es cuánto uno tiene, no son ni nuestros dones ni nuestra belleza exterior, sino cumplir el propósito para el cual cada uno de nosotros fuimos enviados y para el cual hemos nacido de nuevo. Hermanos, la fe de Jefté debe de animarnos, debemos de aprender de ella, porque Jefté no puso su mirada en su pasado, sino puso su mirada en su futuro. Y quiero que comprendas que cuando eres un hombre o eres una mujer de fe, no importa de dónde vengas, lo importante es hacia dónde vas. Lo importante es que tanto te tomes de la mano de Dios, porque puede ser que tus antecedentes sean igual o peores que los de Jefté. Puede ser que hayas nacido en una familia pobre, de una madre soltera, en triste orfandad. Puede ser que hayas sido rechazado. Pero quiero decirte que por la fe puedes levantar tu cabeza y decir: Dios escribió un propósito en mí. Repita conmigo: Dios escribió un propósito en mí. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y nadie espera algo del pasado, ¿verdad? Haya sido bueno o haya sido malo. La esperanza está ubicada en el futuro, hermanos, por lo que podemos concluir que quien tiene fe no puede estar viendo hacia el pasado, sino siempre está mirando al futuro. Y es que Jefté fue considerado un hombre de fe, a la misma altura del lado de David, a la misma altura del lado de Samuel. Y la palabra de Dios nos revela en Hebreos 11, 32 al 34, que nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, repita conmigo, hermanos, por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe, eso nos revela la palabra de Dios. Por eso mismo, hermanos, por la fe, tu pasado no puede ni tiene por qué marcar el final de tu vida. Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades.
Aunque Jefté fue rechazado por su familia, Dios lo bendijo y lo utilizó. Dios hizo la elección de una persona como esta para que fuera el libertador de su pueblo. Dios le levantó, Dios le dio de su espíritu, Él lo empleó para liberar. Nos dice su palabra en Jueces capítulo 11, versículos 32 y 33. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Así que, hermanos, el éxito para Dios es que cumplas tu propósito para el cual fuiste creado. Tu propósito, hermano, no es lo que tú piensas de ti, lo que tú te imaginas, ni lo que las personas que están a tu alrededor piensas de ti. Muchas personas en tu entorno, en tu trabajo, en tu familia, te podrán decir lo contrario al propósito de Dios, ¿verdad? Y fíjense, el mayor ejemplo lo tenemos en la Escritura. Fíjense y recordemos la forma en que se expresaban de Jesús. Decían, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Se preguntaban la gente. Vean la historia y dense cuenta que no salió ningún profeta, maestro, líder de esas tierras. Otros decían, ¿será que un hijo de un carpintero vendrá a enseñarnos? A quienes hemos estudiado por muchos años la ley y las profecías. Quiero que sepan, iglesia, que con toda la intención o sin ninguna intención, la gente intentará descalificarnos para el propósito que Dios tiene para nosotros, pero jamás debemos poner la atención en lo que ellos digan, sino en lo que Dios dice en nosotros. Así, con esa certeza, con esa fe de conocer ese propósito, así como Jesús soportó el dolor de la cruz, esperando con fe. Él tenía claro su propósito. Cuando estaba siendo burlado por los soldados, cuando estaba siendo golpeado y latigado, cuando estaba siendo clavado en la cruz, parecía que el enemigo estaba ganándole. La gente eso pensaba, que si era él realmente el que dijo que era, que bajara de esa cruz. No estaría ahí arriba, pensaban, no estaría ahí arriba derrotado, porque todas las circunstancias indicaban que él estaba acabado. A nosotros los cristianos, hermanos, no nos define nuestro pasado, ni lo que las personas opinen negativamente de nosotros, ni lo que pueda decir ninguna comunidad gay, ni lo que pueda decir alguna ley que pueda decir que lo que está mal está bien. No, hermanos. Tenemos un llamado de Dios. Tenemos un futuro establecido que define la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos define quiénes somos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder propio. Escucha nuevamente el mandato que tiene para ti. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Por eso Dios tiene la última palabra en sus propósitos. Dios no te va a dejar que estés en una situación, en algún problema del que Él no pueda sacarte. En su propósito. Las probabilidades pueden estar en tu contra, pero Dios el Altísimo está a tu favor. En la cruz, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así mismo, hermanos, habrá momentos en los que sientas que Dios se ha olvidado de ti y muy seguramente te vas a preguntar, ¿por qué me ha ocurrido esta adversidad? ¿Por qué estoy enfermo?
¿Por qué estoy quebrado? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué se fue esta persona? ¿Por qué abusaron de mí? El salmista dijo, el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Jesús murió en la cruz. Las fuerzas de las tinieblas celebraron, pensaron que habían ganado. Pero al tercer día, Cristo se levantó entre los muertos y Él está vivo sentado a la derecha del Padre. Amén. El punto es que tuvo que pasar por todas esas cosas para cumplir el propósito de Dios, para que tú y yo fuéramos salvos. Y por eso vamos a decirle amén. Qué fácil sería pasar por la vida con todas las oportunidades buenas, sin ningún problema, sin ninguna aflicción. Pero esto no funciona así, hermanos. A lo largo de nuestra vida, Dios nos ha dado fe. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado y nos ha prohibido, provisto de su palabra. Como hijos de Dios debemos estar muy ocupados haciéndola por obra. En nuestra vida cristiana tenemos que vencer al mundo, conquistando las promesas que Dios nos ha dado. Así que pongamos mucha atención, hermanos, en que nuestras generaciones conozcan de Dios, que conozcan de sus obras perfectamente. Porque un buen cristiano, un buen líder, no cumple las tareas que le son encomendadas, sino que además prepara personas, prepara a sus sucesores, así como cada uno de nosotros que estamos aquí y somos papás, comprendemos que somos líderes de nuestra familia. Sí, usted, papá y mamá, son líderes de su familia con la obligación de poder dar la palabra, de poder evangelizar a su familia. Debemos de dar una imagen clara de lo que es Dios, porque fíjense, aprendamos de este libro de Jueces. Fíjense cómo esas generaciones no aprendieron y estos líderes muchas veces no volvían a enseñar la palabra y se perdían. Porque cada uno en nuestra familia tenemos hijos que son líderes, que el día de mañana van a formar su propia familia y deben de estar preparados, deben de conocer de la palabra de Dios, deben de conocer y encontrar y saber la relación personal para encontrar gozo en su vida, para que ellos a su vez puedan formar sus familias y que no hagan lo que bien les parezca, que tengan una dirección bien fundamentada hacia dónde y cuál es el propósito que Dios quiere para ellos. Ahora, hermanos, si no entendemos con palabras positivas, ahora si no de pronto no llegamos a entender, veamos de la manera negativa. Pensemos en sentido contrario. ¿Quieres pensar que tu pasado siga marcando tu futuro? ¿Que tu pasado marque tu destino? ¿Quieres continuar sin gozo, sin paz en tu corazón, viviendo una vida de aflicción, viviendo una vida de preocupación? Entonces, mi hermano, siga caminando apartado de la palabra de Dios. Deje de orar. No venga a la iglesia. No se reúna. No escuche los devocionales. Y va a pasar lo mismo que pasó al pueblo de Israel. Tendrá pereza espiritual. Y muchas veces, sin que ustedes se den cuenta, comenzarán a serles infieles a Dios. Ya estamos acabando, iglesia. Yo no sé cuál sea su procedencia. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Quizás tengamos historias como la de Jefté. Quizás nuestro padre fue una persona muy dura. Quizás nunca recibimos más que desprecio. Quizás, hermanos, hayan sido aprovechados de ustedes.
Quizás hayas tenido una mala vida. Y pareciera que todo el mundo en su tiempo, en algún momento, estuvo en tu contra. Que tu misma familia estuvo en contra tuya. Tal vez te sientas acomplejado porque eres gordito, flaco, eres alto, bajito, porque eres adinerado, pobre, soltero, divorciado, con hijos o sin hijos. Nuestras circunstancias, hermanos, no determinan nuestra vida. Tu circunstancia, tu situación no determina tu vida. La fe debe de entrar en acción ahora mismo. Dios sabe cuál es nuestro futuro. Dios sabe lo importante que es que leamos su palabra para que nuestro corazón esté lleno de gozo. Porque, hermanos, el gozo no depende de lo que tengamos. No depende de la familia de cual provengamos, ni de las circunstancias que nos encontremos. Si nos dan algún regalo, si tenemos trabajo, si estamos sanos, si estamos alegres porque las cosas van bien. Hermanos, el gozo no depende de las circunstancias en que vivimos, porque sabemos que el gozo es que en medio de la adversidad yo sé que Dios está conmigo, porque Dios es nuestro manantial de gozo. Él es nuestro manantial de paz. Él es nuestro manantial de vida. Él es nuestra esperanza. Así que tomémonos de la mano del Señor por medio de su palabra. Tomémonos de esa lámpara para que alumbre nuestro futuro. Como dice nuestro pastor, la mejor lectura y la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es leer la palabra de Dios. Porque no es tan solamente para el conocimiento, es para la transformación de tu vida. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado muy especial. Así que conócele. Conoce lo que le agrada y lo que no le agrada. Conoce sus propósitos, conoce sus leyes, conoce sus estatutos, para que no inclinemos nuestros corazones a otros dioses falsos. Es vital, hermanos, que nosotros sigamos las instrucciones. Es vital que nosotros tengamos esa relación estrecha con Dios por medio de la oración. Así como Jefté, que vino de una vida llena de dificultades, que a pesar de su rechazo, a pesar de todo lo que pasó, pudo ser instrumento de Dios por su fe. De la misma forma, hermanos, así como nosotros llegamos a los pies de Cristo y éramos esclavos del pecado, esclavos del sufrimiento, esclavos de las dificultades económicas, y no éramos libres de cada una de aquellas situaciones que antes nos agobiaban, porque no las soltábamos, nos aferrábamos al sufrimiento. Pero cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y llegamos a los pies de Cristo, Él nos hizo verdaderamente libres, muriendo el hombre viejo. Pidámosle a Dios, hermanos, que pueda interceder en nuestra vida, que independientemente del pasado del cual estemos arrastrando, nos hable a nuestra vida y nos diga cuál es el propósito que tenemos para con Él.